Buen día, somos alumnas del tercer semestre en la licenciatura de Pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. En colaboración con la profesora Perla Georgina López Villagrán, presentaremos a Roger Cousinet. En esta presentación encontraremos lo que es la introducción, el objetivo de esta exposición, el contexto histórico, la biografía del autor, sus ideas o principios, sus obras más reconocidas, la escuela nueva y la escuela activa, aportaciones pedagógicas, antonimia, sinonimia, lema, conclusiones y por último, las fuentes de consulta. Introducción. Con el fin de situarnos y entender los métodos de aprendizaje de Roger Cousinet, en la siguiente presentación se expondrán diferentes temas como lo son el contexto histórico en el que se sitúa gran parte de su vida, biografía, obras reconocidas, y los aportes pedagógicos en los cuales se incluyen sus principales ideas y métodos de aprendizaje y enseñanza. Objetivo: explicar e informar los diferentes métodos de aprendizaje y principios expuestos por Roger Cousinet, con el fin de facilitar su comprensión e identificación por medio de la siguiente exposición. Ahora yo les voy a hablar un poco sobre el contexto histórico. Primera y Segunda Guerras Mundiales. En el siglo XIX se presentan eventos como guerras locales o internacionales debido al colonialismo europeo e intervenciones de naciones como Francia en América, caso concreto como México, para tratar de detener al expansionismo estadounidense. Se dan los antecedentes para el estallido de la Primera Guerra Mundial y al mismo tiempo la astronomía nuevamente genera noticias por el descubrimiento del planeta Neptuno o la clasificación de objetos celestes en catálogos. Bien, seguimos con la biografía. Roger Cousinet fue un pedagogo francés, nacido el 30 de noviembre de 1881, director de la Nueva Educación en 1920 y funda la Nueva Escuela Francesa en 1945. Después de su bachillerato, completó su formación con 3 años de preparatoria para entrar a la École Normale y, aunque no entró, se matriculó en la Sorbona para obtener un grado en artes y también para obtener el diploma que le daría derecho a enseñar en primaria por 5 años. Luego hizo el examen para ser inspector de primaria. Roger está en la lista como uno de los 100 educadores más famosos por la Oficina Internacional de la Educación. Ideas o principios. Roger criticaba los medios tradicionales de la vida escolar, pues estos carecían de libertad y tenían poca creatividad. Sin embargo, estaba de acuerdo con los modelos americanos, ya que estos generaban la autonomía del niño y su libertad. Creía que habíamos caído en la mala idea de que enseñar es presentar y adquirir sin más, además de que el profesor solo pedía sumisión. Dentro de sus obras reconocidas encontramos un nuevo método de trabajo libre por grupos, la formación del educador, la vida social de los niños, la nueva educación y haz lo que digo. En estas obras, Roger se cuestionaba qué tan rápido se habituaba el niño a su vida social. Percibía ineficiencia del sistema escolar, en concreto, la actitud del maestro ante los alumnos. Criticaba que se prioricen las exigencias de los programas, los planes de estudio y los problemas de conducta o disciplina y no se tomen en cuenta los intereses del niño. Escuela nueva y escuela activa. La escuela activa es la escuela de la acción, del trabajo, de los alumnos guiados por el maestro. Son ellos quienes investigan y procesan la información, responsabilizándose conjuntamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Roger Cousinet es el fundador de la Escuela Nueva Francesa en 1945. Esta tenía como finalidad incentivar al maestro a que se relacione más con sus alumnos, para que así los aprendices lo vean más como un confidente que como un maestro. Ahora
Ahora bien, les hablaré un poco sobre las aportaciones pedagógicas, sus métodos. Principios del método del aprendizaje. Es un método de aprendizaje y no un método de enseñanza. Sus principios consisten en la libertad, el trabajo por grupos y las posibilidades de actividad. El aprendizaje colaborativo. Roger se propone superar las diferencias entre la vida del niño en la calle y el comportamiento que se le exige en la escuela tradicional. Por esta razón, argumentó la necesidad de agrupación voluntaria de los niños al igual que lo hacen en los juegos. Esto quiere decir un poco que cuando entran a la escuela, los niños se tienen que olvidar de quiénes son afuera de la escuela y así no verse discriminatoriamente. La necesidad de agrupar a los alumnos, a los niños, hacerlo por sí solos, habla de que ellos no discriminan, que todos son igual adentro de la escuela e incluso para jugar. Para ello, propuso un método de trabajo que consistía en un cambio profundo en la dinámica escolar, que afirmaba la capacidad de los alumnos para un aprendizaje en colaboración, debido a que ellos son mismos los portadores de la formación didáctica. Los aportes de Cousinet son la demostración práctica de la educación social y el reconocer al grupo escolar en sus diferentes dimensiones o facetas. El método participativo. Roger, la rigidez pedagógica de la enseñanza tradicional, frente a este hecho se propuso crear un método más flexible, permitiendo a los alumnos desarrollarse libremente. Roger pensó que al dejar en libertad a los alumnos, estos se agruparán y exteriorizarán su actividad al asociarse con los demás alumnos para realizar un trabajo, sintiendo un interés constante en el aprendizaje. El método de trabajo libre por grupos. Los primeros trabajos de Cousinet se centran en la vida social de los niños. Para él, el intercambio social juega un papel vital en la construcción del pensamiento del niño. La escuela debe basarse en la vida social para organizar el aprendizaje. Desarrolló un método en el cual los niños pueden elegir entre diversas actividades preparadas para ellos y organizarse en grupo para alcanzarlos. Actividades creativas, donde los niños son libres de su elección, y actividades de conocimiento, trabajan un tema específico, científico, histórico, geográfico o artístico. Las actividades de conocimiento se categorizan en tres. 1. Científica. Es el estudio de animales, minerales, plantas, fenómenos meteorológicos, entre otros. 2. Geográfica. Mapas a gran escala, horarios, planos e imaginación. Y 3. Histórica. En esta, Roger consideraba que la enseñanza de la historia política es nociva e inadecuada para los niños, así que sugería el uso de objetos y no solo palabras para enseñarla. Según él, los estudiantes así tendrán las respuestas de sus compañeros de grupo cuando surja alguna pregunta académica. Le aconseja al profesor que se olvide de su rol como transmisor de conocimientos y lo invita a que incentive el trabajo en equipos, ya que no deje que sus alumnos sean pasivos, debido a que si el niño es pasivo, así será su aprendizaje, de tal manera que no se logrará una educación satisfactoria. Así que el profesor debe convertir en un amigo para el estudiante para que así el aprendiz adquiera la suficiente confianza y se desenvuelva en su entorno educativo. En el método de trabajo libre por grupos se descubre un sentido moral y se desarrolla el aspecto social. El maestro se convierte en un facilitador de fuentes de trabajo. El maestro debe ser capaz de convertir la clase en un medio estimulante y rico en actividades. Además, debe hacer de la disciplina un estado natural, una vivencia normal. El maestro deja de enseñar para convertirse en un proveedor de instrumentos y medios, y debe mantener una actitud específica ante el desarrollo de la vida social de sus alumnos. Se convierte en un guía y es apoyo. En un pasaje de su obra La Escuela Nueva se realiza la siguiente pregunta: ¿por qué querer y cómo ser útil a quien no necesita de uno?
dando como respuesta que el maestro espera que tenga necesidad de él. Libertad y no sumisión. Celestín Freinet propone el espíritu cooperativo, pues la escuela debe basarse en la cooperación y en el trabajo para llegar a una consolidación de una sociedad democrática y en libertad. Por su parte, Edward propone que el maestro debe fomentar el interés en sus alumnos y que la pedagogía funcional debe basarse en los intereses de cada niño. Antonimia. Por su parte, San Ignacio de Loyola, a diferencia de Cousinet, tenía la idea de que el profesor o maestro es la única figura autoritaria dentro de la escuela y del aula. A manera de conclusión, encontramos que la figura autoritaria del docente fue cambiada a una de guía. La libertad de los alumnos se vuelve un aspecto fundamental dentro de la escuela. La colaboración y el trabajo en equipo se centran en el interés y la creatividad del infante, ya que son relevantes para lograr que el niño se desarrolle plenamente no solo en el ámbito educativo, sino también en el mundo social en el que vive. Por último, Roger Cousinet se desenvolvió y desarrolló sus métodos dentro de las corrientes constructivista y humanista.